Es que la realidad animática del videojuego, digamos, el videojuego como animación, no videojuego y animación, sino el videojuego como parte de la animación, es una deuda pendiente, como decías, y yo tengo el vicio de que soy profesor de historia, investigo cosas de historia, siempre me voy a las raíces de las cosas. Y en cuanto rascas, ves que no solo es que se parezcan los orígenes, es que muchas veces son comunes, ¿no? Esas primeras máquinas de los primeros años del cine o incluso de antes del cine, como bien decías, el precine, eran máquinas hechas para tocar, eran juguetes ópticos que tenían que ver con el juego, de manera muy abierta, no había una manera de ganar o perder, no se ganaba al zoótropo, pero se jugaba con el zoótropo. Entonces yo creo que estos orígenes no solo están muy fuertes como punto común, sino que nunca se pierden del todo. La idea de que las imágenes que se manipulan, se tocan con la mano, son casi juguetes animados, va y vuelve a lo largo de la historia. Los primeros años del videojuego, cuando los gráficos empiezan a tener una cierta capacidad y se pueden animar, digamos, esto se destacaba mucho. Efectos ópticos, estoy pensando ahora, improvisando un poco, la Demoscene, que era crear gráficos con ordenadores primitivos, vuelven como juguete de la imagen, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, está la Playdate, que es una consola pequeñita que tiene una manivela, o sea, es directamente una especie de cinematógrafo de los Lumière, pero, bueno, hay toda una tradición en los años 10, 20, hasta los 30, de proyectores de juguete, cinematógrafos de juguete que no grababan pero reproducían, que luego en España, por ejemplo, tuvo el Cinexin, que yo creo que la Playdate recoge, es decir, es el mismo origen, hay un momento en que se separan, son cosas diferentes, pero nunca se abandona del todo digamos, esa huella fuerte de lo que se ha llamado el modo de espectáculo manual, digamos, ¿no? El modo espectatorial, el Player's Mode of Attraction, el modo de atracción del jugador, para simplificarlo. Sí, de nuevo, es que historia y ontología es una palabra un poco dura, ¿no? Porque es el preguntarnos qué son las cosas, y con productos culturales no son hechos de la naturaleza, son productos que hemos creado, pero bueno, hay que hablar de ontología, y es la eterna pregunta, ¿no? ¿Qué es el videojuego? Yo no creo que el videojuego sea una sola cosa, pero si nos preguntamos qué es desde un punto de vista histórico, es decir, de dónde viene lo que es, la pregunta se esclarece, se hace mucho más fácil de entender, y vemos esas conexiones, vemos esas formas, ¿no? Como recoge de aquí y de allá, y no es un medio aislado. En el videojuego hemos querido muchas veces tener esa especie de sensación triunfalista de que hemos inventado algo nuevo, y de que esto nuevo a la vez es la superación de todo lo que venía antes, que son dos posiciones contradictorias. O eres totalmente nuevo o eres la evolución de lo de antes, pero ser las dos cosas a la vez es difícil, ¿no? Yo creo que ni siquiera es la evolución, es un miembro de la familia, de la enorme familia de la cultura visual animada. Pensemos que las primeras películas, sobre todo en Francia, se llamaban fotografías animadas. El espectador del año, yo qué sé, del año 9, del año 12, que iba a ver una película de Alice Guy, decía, voy a ver una animación de Alice Guy, porque pensaba en la fotografía como algo que se mueve, que tiene animación, ¿no? Entonces, ontológicamente, es muy rico volver a las fuentes y decir, ah, vale, esto es tal, pero tiene que ver con lo que, por ejemplo, Meredith Back ha hecho al investigar el juguete óptico, que lo llama el nuevo medio del siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX eran el New Media. Hablamos de New Media en un momento del siglo XX, el videojuego entró en la etiqueta de New Media de manera un poco torpe, pero era New Media. Meredith Back lo ha hecho. Ontológicamente, el juguete óptico era New Media, el videojuego tiene que ver con esa familia. Para mí siempre quedan las cosas más claras si hablamos de familias, ¿vale? No es lo mismo, pero están conectados. Las cosas tienen relaciones de parentesco, ¿vale? Digamos que es una forma de pensar wittgensteiniana. Wittgenstein pensaba así, no es la solución perfecta para todo, pero cuando pensamos que hay una familia, yo puedo ser primo de alguien y ese primo tiene otros primos que no son primos míos, es decir, no tengo que tener todo en común, ¿no? Y en ese sentido, la animación, los flipbooks, los juguetes ópticos, la tele, el GIF, el videojuego, son parte de una familia. ¿Están todos relacionados? No, el núcleo es muy grande, pero creo que la ontología es familiar. Es que cuando se me iluminó una bombilla y empecé a pensar en este concepto, era una especie casi de respuesta, porque tenía que buscar aquello que hacía el videojuego diferente para justificar una tesis doctoral en videojuegos y no en cine, o no el videojuego desde el cine, ¿no? Y todo el mundo decía, lo que hace diferente al videojuego es la interactividad, y la interactividad es mejor, cualitativamente mejor, que es una
es una posición peligrosa para la academia, ¿no? Pero es de más calidad si es mayor, si te da más libertad, ¿no? Al mismo tiempo que oías esto, te ibas a los videojuegos que estaban triunfando, digamos, a nivel crítico, a nivel de calidad y a nivel de ventas, a nivel popular, y no te ofrecían una libertad mayor que los que no triunfaban. Es decir, había juegos que funcionaban muy bien en términos de amplitud, juegos de mundo abierto, juegos más experimentales, pero juegos de mucho éxito eran lineales, eran rígidos, o tenían, lo que a mí me fascinaba, una manera de dirigir la libertad más teatral, más cosas que luego he acabado viendo, ¿no? Del teatro de improvisación e incluso del juego de rol, que yo venía de ahí como jugador, para mí era muy natural, hay una historia, hay un Game Master, el Game Master tiene que saber improvisar, porque si no está contando un relato, es un cuentacuentos, pero el jugador está cerrado, no está constreñido, pero está cerrado en un cauce, ¿no? Y el cauce es más o menos amplio, pero ya digo, al conectarlo con medios te das cuenta de que el cauce tiene que existir, al conectarlo con tradiciones, con expectativas de los jugadores no vienen de la nada, si han jugado mucho rol esperan cosas de juego de rol, si han visto mucho cine esperan estructuras de cine, los discursos triunfalistas por lo general suelen ignorar todo lo demás y decir, ¡hala, hemos inventado todo!, ¿no? Y esto que yo veo como nuevo es totalmente nuevo y es una revolución, ¿no? Y revoluciones en el mundo cultural tenemos una cada cuarto de hora, demasiadas. Es que en Japón hay un discurso, de nuevo, fijaos cómo hay dominios culturales, de esferas culturales que nos imponen su relato, ¿no? El relato de que las adaptaciones de videojuego a cine no funcionan, tal y cual, la eterna búsqueda de la adaptación perfecta, ¿no? Es Minecraft, es Silent Hill, es tal. Bueno, en Japón nunca se ha cuestionado esto porque la propia industria trabaja la industria cultural, como concepto, trabaja conectando industrias culturales, la discográfica, la televisiva, y los videojuegos son una parte más del media mix. Por lo tanto, los animadores o diseñadores de personajes de un proyecto hacen la serie, la película y el videojuego, y no se plantean que haya unas diferencias. Entonces, a nivel industrial trabajan juntos, a nivel conceptual lo entienden como algo que es parte de lo mismo, y es muy importante pensar en esto, esta perspectiva, vamos a decir, más materialista, si queréis, de la industria, pero en estos espacios industriales, porque al final tienen que ver con el propio proceso de trabajo. Por ejemplo, a mí me han dicho muchos animadores y muchos desarrolladores de videojuegos que un productor que vaya de un mundo a otro va a moverse mejor si es de cine de animación que si es de cine de imagen real. El cine de imagen real tiene un proceso creativo y un proceso, vamos a decir, técnico diferente al del videojuego, mientras que el cine animado trabaja de manera muy parecida. O sea, un line producer, el que maneja los ires y venires del dinero, se adapta muy bien entre cine de animación y videojuego, porque las industrias son muy parecidas. En Europa y en América están poco conectadas. En Japón están muy conectadas hasta el punto, insisto, de que hay gente que tiene un perfil creativo y no pone soy de videojuegos, soy de cine de animación, sino que soy diseñador de personajes. ¿Para qué? Para lo que me llamen. La animación es una abstracción que tiene que crear la realidad desde el principio y donde el espectador es consciente del truco. Es decir, cuando vas a ver una película animada no te autoengañas y dices, ah, no, esto está hecho, está filmado, está captado de la realidad, ¿no? Pero sin embargo te lo acabas creyendo por un trabajo activo. No solo suspendes la incredulidad, sino que compras el código y trabajas activamente para creerte lo que estás viendo. Casi todo el videojuego funciona así. Es animático. Lo que pasa es que el videojuego, sobre todo en América, está muy vinculado a una carrera armamentística de la tecnología, ¿vale? De hecho, en América está más vinculado a la informática y en Japón más el origen, sobre todo, a las industrias jugueteras. Entonces, la tradición japonesa nace en la juguetera, conecta muy rápido con el manga, con el anime. El realismo no lo entienden como lo entendemos nosotros, que básicamente es fotorrealismo o fidelidad gráfica, ¿no? Pero como América tiene esta línea de que un ordenador tiene que ir mejorando y algo que sale en el año 2025 es automáticamente mejor que del año 2023, 22, 20, se mide todo producto visual como una carrera que siempre va hacia más, ¿no? Es decir, se parece más a la realidad, es casi real. Yo esto, que tengo ya una edad, lo llevo viviendo desde que era pequeño. O sea, en Mortal Kombat digitalizaban actores y decían, es lifelike, ¿no? Es idéntico a la vida, es idéntico a la realidad, no se puede distinguir de ella, ¿no? Hay esta carrera para convencernos de que estamos viendo la realidad. Claro, en cuanto se supera, se eliminan aquellos factores visuales que nos hacían, vamos a decir, ligarlo a la realidad,
y esa estética pierde valor, porque como ya no nos recuerda la realidad y todo el bien que vamos a decir, ponía sobre la mesa era el parecido con la realidad, la estética ya no tiene nada en juego. Creo que es una posición artística pobre, ¿no? Es decir, no es que esté en contra del fotorrealismo, sino que el fotorrealismo como carrera de superación constante para acercarnos a la realidad, una mímesis muy enloquecida, hace opaca y empobrece el trabajo del director artístico, en este caso, de los directores creativos. Hay juegos que, digamos, han envejecido, han empeorado técnicamente, pero que tienen, vamos a decir, hallazgos a nivel creativo, a nivel visual. Sí, porque siempre se han ido más allá de lo fotorrealista. Si solo medimos cuánto se parece algo a la realidad, siempre habrá algo nuevo que eliminará lo anterior, porque claro, esto ya no se parece, ¿no? Ya, el actor está digitalizado, pero está pixelado. Yo creo que hay que encontrar el mérito en eso, en la cultura visual y en el trabajo artístico, creativo. Hay algún texto académico que habla del jugador como animador, que es una posición que me encanta porque siempre hablamos de esta relación con la interacción, ¿no? Con el personaje, cómo lo manejamos, qué hacemos exactamente al estar jugando, ¿no? Hay, por ejemplo, posiciones muy simplistas que hablan de una identificación incluso moral. Si hago algo en un videojuego es que me estoy identificando con lo que hace moralmente el personaje, ¿no? Y en el fondo cuando jugamos somos jugadores, es decir, interpretamos en inglés player, ¿no? Hay una equivalencia, el actor que interpreta un rol, y somos espectadores. Estamos viendo la historia, y no solo la estamos viendo, la historia, la ficción, lo que lo quieras llamar, sino que lo estamos procesando a nivel estético, es decir, nos produce un efecto estético, ¿no? Yo hago algo, pero ese algo me emociona, me excita, ¿no? Me divierte, aunque soy yo el que lo está haciendo. Soy un actor que a la vez trabaja para un espectador que soy yo, y ese espectador se emociona con lo que el actor hace, ¿no? Si además pensamos que somos animadores, pensamos, otra vez volviendo a lo del siglo XIX, en ese placer inmediato que hay en hacer girar un zoótropo, lo giras tú con la mano, pero la imagen sale y brota de tu trabajo manual, ¿no? Entonces eres un jugador que está trabajando con la imagen, la está manipulando y está produciendo algo, está haciendo el truco de magia, ¿no? A mí esta idea del jugador como animador me parece riquísima, porque además el jugador es un animador que no ha creado el sistema, por lo tanto no sabe cómo va a animar. Y siempre estamos experimentando. ¿Qué pasa si pulso este botón? Anda, el muñeco salta, se deforma, ¿no? Cosas que la realidad no puede hacer. Se deforma, se estira, se transforma. Esto es lo que hacemos como animadores. Y por eso creo que los juegos que sí que abrazan lo animático tienen un cierto placer inmediato, que viene incluso antes del placer del reto, del placer de lo lúdico, del placer narrativo, que es, lo voy a decir un poco en llano, tocar un botón y que pasen cosas, ¿no? Tocar un botón y que la animación haga cosas. Esto es precine, primigenio, infantil, pero es una fuente de placer, ¿no? Cojo una lámpara mágica, la giro y en la habitación aparecen sombras y las sombras se mueven y me fascino con eso, ¿no? Aunque tengo el truco en la mano, no me autoengaño, yo sé de dónde viene el truco, pero me fascino con el resultado de mi intervención sobre el objeto. Entonces creo que eso solo te lo da, o solo lo reconoces, si aceptas de todas que el videojuego es animático, que el videojuego es animación manipulable. Sobre todo, y diría aquí ya lanzando una vía de futuro, en la realidad virtual, que esa animación, como las manos se integran en el universo virtual, digamos que la realidad virtual es animación que se puede tocar. Ya no tocamos con el mando directamente, sino que nuestras manos se meten dentro y a lo mejor cojo un objeto, lo giro y si algo aporta la realidad virtual a nivel de lenguaje es que la mirada se mete dentro del mundo virtual, pero también se mete la mano. Y la mano toca, manipula, mueve, cambia. Es el animador que en vez de ser, digamos, un animador de 2D con un lápiz, es un animador de stop motion que coge el muñequito, o casi de marionetas, ¿no? Coge la marioneta y la mueve en tiempo real. Casi si una marioneta de calcetín, por ejemplo, en realidad virtual sería muy fácil hacer esto, que tu mano fuera... mira, alguien puede hacer ese juego, ¿no? Que con el mando haces así y llevas a un personaje y con esto hablas, coges cosas, ¿no? Y interactúas con el mundo. Animas el mundo. Muy interesante en términos de focalización. Claro, es que la realidad virtual tiene ejercicios de focalización muy chulos, como el Astrobot de realidad virtual, el Rescue Mission, donde somos la cámara, pero también manejamos a un robot. Con el mando manejamos al robot, nuestra mirada es otro ente. De hecho, hay un momento que se revela que somos otra especie de robot, y el robot al que manejamos de vez en cuando se gira,
nos mira, nos saluda, nos señala cosas, es decir, se está moviendo bajo nuestras órdenes, es una marioneta, pero tiene una autonomía propia. Y pensemos que los principios de la animación, que eran muy experimentales, están llenos de personajes que se rebelan contra el animador. Coco el payaso, el Pato Lucas, Daffy Duck. Hay muchos cortos que son la mano del animador entrando y peleando. O sea, en el caso de los Fleischer, Coco era una mano fotográfica. Era mano del animador, no recuerdo, o sea, no sé si es de los propios Fleischer o de algún actor o algún animador del estudio, pero es una mano que se pelea y el personaje entra en el tintero, sale del tintero. En el corto, en Dakamac, de los Looney Tunes, se revela al final que la mano del animador era Bugs Bunny. Es otro personaje que está luchando, está tomando el control, y la realidad virtual es nuestra mano como jugadores, ¿no? Es un doble rol, lo que Saila y yo llamamos, Saila García Catalán y yo llamamos doble rol actancial, también Agata Baskiewicz lo ha investigado. Somos dos instancias y esto nos revela que somos jugadores, espectadores, animadores. Al jugar nos multiplicamos y eso para mí me parece riquísimo y muy a celebrar, mucho mejor que el fotorrealismo.